Hola, buenas tardes, soy Cristian Ruiz. Hoy voy a presentar la ponencia titulada La IA como instrumento despolitizador del neoliberalismo. Como su propio nombre sugiere, lo que voy a intentar en esta ponencia es invitar a hacer una reflexión acerca de cuáles son las potencialidades hegemónicas y discursivas que podría desplegar la IA, y en especial ChatGPT, en los próximos años a la hora de afianzar un discurso como tan indiscutido y tan hegemónico como es el neoliberal. Para ello vamos a hacer primero un pequeño análisis de cómo está funcionando ChatGPT recientemente, para posteriormente poder analizar cuáles son las diferentes potencialidades hegemonizadoras que podría tener esta aplicación. Para ello, en primer lugar, debemos afirmar que se trata de una inteligencia artificial creada y desarrollada con el fin de poder dar respuesta a las peticiones de los usuarios en base a una base de datos que ha sido introducida durante los últimos años, hasta el año 2020, y que ha ido recogiendo esta información para luego proporcionar, articulando una respuesta coherente y adecuada a las peticiones de los usuarios, de acuerdo a las delimitaciones y requisitos que el propio usuario ha establecido. Para ello, solamente por poner una acotación, vemos que ChatGPT 3 respecto a ChatGPT 2 ha pasado a obtener, según informes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha pasado a obtener hasta 175.000 millones de parámetros respecto a su versión anterior, lo cual significa 100 veces más que la versión anterior, ¿no? Esto significa de que tiene mucha más fuente de información, mucha más pluralidad informativa, podríamos decir, y a partir de la cual tiene una mayor riqueza, una mayor capacidad de adaptación, una mayor capacidad de desarrollar su lenguaje y de adaptarse al lenguaje y a las necesidades de cada usuario. De esta manera, la información que recoge la adapta, la naturaliza, la articula de tal manera que el usuario luego la recibirá de la manera más cómoda, más rápida, más útil posible, ¿no? Más eficaz posible también. Además, esto permite reducirle el margen de error respecto a otras aplicaciones anteriores, ¿no? A versiones anteriores de esta misma aplicación. Como sus propias siglas sugieren, se trata de información preentrenada, de información que ha sido previamente introducida a partir de esta base de datos y a partir de la cual luego va combinando para poder adaptarse a las necesidades, ¿no? Según una publicación realizada en 2020 precisamente por investigadores de ChatGPT, las fuentes utilizadas para la configuración de la versión número 3 han sido de un 60% a partir del rastreo común por internet, filtrado para que solamente pudiera llegar los contenidos de información con un cierto nivel de calidad, un 22% mediante un sistema de rastreo de páginas web a través de IA bajo unos parámetros mínimos de calidad, el denominado Web Text 2, y entre los que se encuentran sobre todo los posts de Reddit, con un sistema de valoración superior a 3 valoraciones positivas, un 16% de libros y un 3% procedente de contenido de Wikipedia. Eso, claro, nos podría generar una serie de ciertas sospechas respecto a cómo funciona precisamente esa articulación ideológica, ¿no? En primer lugar, es precisamente la lógica hegemónica que va a utilizar la IA a la hora de poder proporcionarnos información. Es cierto que es muy útil o puede ser muy útil a la hora de darnos respuestas sobre todo a cuestiones muy cotidianas, como puede ser hacer una receta a partir de los ingredientes que tenemos disponibles o una tabla de ejercicios para dentro de un mes marcándonos el objetivo X, ¿no? Sin embargo, también dentro de estos mismos parámetros se introducen otros, sobre todo que podrían ser de un marcado contenido ideológico, como podría ser cuál sería el mejor modelo de sociedad para vivir, o cuál es la mejor ideología, o cuestiones muy similares, ¿no? O cuál es el mejor partido para votar en las próximas elecciones, ¿no? Es obvio y es evidente de que el propio ChatGPT puede ofrecernos un breve resumen de cuáles son las diferentes opciones disponibles. Pero es precisamente también a partir de esa variedad de respuestas donde también podríamos encontrar
ciertos sesgos ideológicos o ciertas inclinaciones ideológicas o ciertas connotaciones simbólicas que nos puedan decantar también hacia una opción o hacia otra, ¿no? Por otra parte, también encontramos que, bueno, es verdad que los propios investigadores de ChatGPT han intentado reducir lo máximo posible el número de sesgos dentro de las propias fuentes de información de las cuales a partir se recoge toda la información que luego nos van a emitir. Sin embargo, estos sesgos, como ellos mismos reconocen, se limitan a sesgos de discriminación, como pueden ser discriminación por género, por raza o por religión. Sin embargo, es cierto de que eso nos garantiza de que no vamos a recibir epítetos de corte racista o supremacista o de carácter machista, pero sí es cierto de que se establece un margen de límite donde se admiten ciertos sesgos a nivel de otro tipo de carácter ideológico, ¿no? Como puede ser en el ámbito de la economía, como pueden ser en la esfera del medio ambiente, como puede ser en el ámbito de los servicios sociales, de la justicia social, etcétera, ¿no? Posiciones sobre la guerra, etcétera. De esta manera, la distinción entre contenidos políticos y no políticos es una tarea, por no decir imposible. Claro, tengamos en cuenta de que si le atribuimos esta capacidad a la IA, realmente la IA no nos va a poder tampoco diferenciar de la misma manera que hay muchos ámbitos de carácter personal que también se pueden considerar como de carácter político. Volviendo precisamente al ejemplo de cómo hacer una receta a partir de lo que tenemos disponible en el frigorífico, también puede ser un indicador de que nuestra capacidad adquisitiva es más reducida y por tanto eso nos está afectando de alguna manera al ámbito político, porque tenemos poco ingrediente en el frigorífico, por tanto tenemos que recurrir a la IA para que nos diga qué receta podemos hacer con esa capacidad limitada de ingredientes, ¿no? Por otra parte, según una investigación reciente formulada por el Washington Post, bueno, entre las fuentes de información más utilizadas por ChatGPT son precisamente Wikipedia, Script, el New York Times, Los Angeles Times, The Guardian, Forbes, el Huffington Post, el Washington Post y Coursera. En el caso de España, recoge también datos de medios como El País, Expansión, Infobae o incluso de una amplia pluralidad de blogs de economía, de ciencia política, etc. Por tanto, aquí lo que se está evidenciando es precisamente que las fuentes de información a partir de las cuales ChatGPT está recogiendo su información procede precisamente de aquellas fuentes que tienen más capacidad para emitir información, que tienen más recursos, que tienen más influencia, tanto sea por recursos económicos, por recursos materiales, por una capacidad de poder emitir de una manera más constante, más permanente y que también se encuentra dentro de los cánones establecidos como información de calidad, ¿no? En segundo lugar, tenemos entonces también que atender al carácter unívoco de ChatGPT. Al final, cuando nosotros estamos haciéndole una petición a ChatGPT, lo que también estamos pidiendo es una respuesta, no una amplia variedad de respuestas, ya que precisamente acostumbrado y cada vez más habituado a esa mentalidad de que queremos una respuesta rápida, clara y concisa y que no haga perder el tiempo lo más mínimo posible, eso también nos lleva a que consideramos que la eficacia pasa también por una respuesta contundente, por una respuesta clara, ¿no? Herring, por ejemplo, temía que precisamente el hecho patente de la coexistencia de dos culturas, una cultura técnico-científica que busca sobre todo la obtención de resultados, de eficacia y de un solo resultado concreto y que evidencie que efectivamente la tecnología está funcionando, contrasta con esa otra cultura que era la cultura humanista, donde se permitía o se fomentaba la pluralidad de puntos de vista, la democracia, la confrontación de ideas, el debate, el respeto a las diferencias, etc. Estas dos maneras de coexistir, sin embargo, él temía que pudieran estar en peligro precisamente por la potencia de la primera, ¿no? Por la potencia de esa aspiración a la univocidad, a solamente tener una respuesta clara, ¿no? Y que pudiera ser reemplazada la vida democrática por una vida tecnocrática. Es precisamente eso lo que parece que podría hacernos temer que la influencia de la IA, la influencia de ChatGPT, el hecho de que solamente ofrezca respuestas cada vez más unívocas, cada vez más claras, a partir de la configuración de esas fuentes de información que ya son de por sí hegemónicas, nos pueda presentar que esa única respuesta
sea la correcta, sea la verdadera, y más aún cuando se trata sobre todo de un medio que no es humano, se trata de un medio tecnológico. Y precisamente el medio tecnológico nos lleva a la tercera cuestión, y es que precisamente el hecho de que no se trate de una persona, sino que se trate de un medio tecnológico, es lo que nos da la sensación precisamente de aparente neutralidad. Nos está respondiendo una máquina y la máquina considera de que la opción correcta es la que nos está proporcionando. Eso le da un plus de legitimidad a su respuesta, a su funcionalidad, a su carácter eficaz, que hace precisamente que cuando nosotros le preguntamos a una cuestión que podría ser política, la respuesta que nos dé sea tan unívoca y tan imparcial o con una apariencia de imparcialidad, que sin embargo no la tiene porque precisamente las fuentes de información a partir de las cuales está bebiendo son de medios de comunicación que están cotizando en Wall Street, que son cotizadoras de la bolsa y que son grandes defensores del modelo neoliberal de mercado. Pero es precisamente Carl Schmitt y también autores como Rancière quienes consideran que es la aspiración neutral de este tipo de respuestas políticas en el ámbito del neoliberalismo lo que hace que tenga tanto éxito el modelo neoliberal, ¿no? Por tres motivos. El primero de ellos es porque el propio neoliberalismo aspira a que la esfera económica se convierta en una esfera indiscutida, sea el ámbito privado, sea una esfera donde se trata de una relación de uno a uno entre individuos y por tanto ese libre acuerdo entre individuos es una cuestión que nadie tiene por qué cuestionarla y por tanto la economía no tiene que ser debatida a un nivel político, no tiene que ser debatida a nivel colectivo. Por este motivo también se considera y siempre ha tenido la aspiración de considerar que el modelo de la economía de mercado es ya de por sí una ideología hegemónica y por tanto va aspirando también a mantenerse hegemónicamente. Y qué mejor que cuando va desplegando estos medios de comunicación que ya de por sí van expandiendo la ideología neoliberal, van aspirando también a que esa ideología se convierta al final en una ideología indiscutida, y más aún en el periodo posterior a la Guerra Fría, ¿no? Y en tercer lugar, el progreso tecnológico, como ya estamos viendo, si es favorecedor de esta univocidad, de este carácter aparentemente neutral de la respuesta, eso también le favorece al neoliberalismo, ¿no? Por tanto, aquí lo que estamos viendo es precisamente que se encuentra una gran amenaza a nivel discursivo, sobre todo para aquellas esferas de población más despolitizadas y en una época en la que nos encontramos de cierto desconcierto ideológico, ¿no? Donde todo está en el aire, donde todo está muy cuestionado y donde estamos muy desesperados buscando respuestas políticas ante la desazón que nos genera los movimientos políticos institucionalizados, ¿no? Con ello, como conclusión, lo que querría decir es que, bueno, se ha analizado brevemente que la aspiración a la objetividad o a la neutralidad es un hecho que deberíamos considerar que es casi una quimera, ¿no? Es un hecho imposible, pero es precisamente por esa imposibilidad por el que se le atribuye un carácter humano. El ser humano tiene ya un contenido parcial, un contenido ideológico de carácter parcial que es inevitable que lo tenga. Y es precisamente aquí donde nace lo político, donde nace la confrontación de ideas y donde existe el espíritu democrático. El hecho de que ChatGPT pudiera proporcionarnos una respuesta unívoca, homogénea desde el punto de vista ideológico, podría ser un problema y podría ser una amenaza también a nuestra vida democrática, y que sin embargo ello podría ser resuelto de otra manera. Con ello no estoy diciendo, ni mucho menos, de que se esté haciendo una crítica neoludita a las nuevas revoluciones tecnológicas que están haciendo, sino que esa otra respuesta debería ser más bien garantizar esa tendencia a que sea ChatGPT quien nos dé una amplia variedad de respuestas, que intente asegurar en la medida de lo posible la posibilidad de una multiplicidad de fuentes de información que no sean solamente las hegemónicas, sino que también sean de las minoritarias, de las que no tienen tanta capacidad de poder emitir información. De esta manera, que no se trate de una vía para homogeneizar ideológicamente a los usuarios, sino que sea más bien una vía para el conocimiento, una vía para facilitar el conocimiento humano
y de esta manera poder fomentar una mayor vida democrática a través de la pluralidad de puntos de vista y de que nosotros podamos valorar libremente cuál es la opción que más nos convence y más nos reconforta. Esto sería todo, espero que haya gustado la ponencia. Si tenéis alguna duda o algún comentario a hacer, estaré encantado de responderos en los comentarios de la página y muchísimas gracias.